Hola, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Flor, estoy aquí para contarles la historia de Carlo Acutis, este chico italiano amante de la Eucaristía. Vamos a empezar con una frase muy hermosa de él. No soy yo, sino Dios. La santificación no es un proceso de suma, sino de resta, menos yo para dejar espacio a Dios. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, donde sus padres de origen italiano, su padre Andrea Acutis y su madre Antonia Salzano, trabajan. Muy poco después de su nacimiento regresan a Italia, se trasladan a Milán, que es donde Carlo pasará la mayor parte de su vida. Bueno, comienza Carlo desde muy pequeño a interesarse por Dios, por la Eucaristía. El amor de Dios lo atrae fuertemente, pero hay que decir que Carlo aprende a conocer a Dios gracias a su niñera, Beata se llama. Ella es de origen polaco y ella es quien le empieza a hablar de Dios. En este punto, me parece importante decir que no creció en una familia devota que se acercara a Dios. Su madre en distintas entrevistas ha comentado que ella de ir a la iglesia el día de su bautizo, su primera comunión y su boda y basta. No era una persona religiosa. Ella realmente es por Carlo, por quien empieza a acercarse a Dios. Incluso ha comentado que ella toma un curso de teología precisamente para conocer a Dios y poder darle respuesta a su hijo, que le hacía un montón de preguntas a las que ella pues simplemente no tenía respuesta por desconocimiento. Entonces, es Carlo quien arrastra a su familia hacia la iglesia. Em, a los 7 años, Carlo deseaba de recibir la Eucaristía, pero como no tenía la edad todavía permitida, sus padres fueron a pedir la autorización para que se le permitiera hacer una excepción y le dieran la Eucaristía porque tenía este deseo enorme de recibir a Jesús y pues sí, se le concedió. A partir del día de su primera comunión, Carlo todos los días asistía a misa. Él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Él decía que era el camino para llegar. Eh, Carlo también era un niño muy inquieto, le gustaba mucho el contacto con la naturaleza, con los animales, le gustaba pasar también mucho tiempo con sus amigos, le gustaba jugar fútbol, jugar PlayStation, pero encontraba el tiempo para dar a los demás también. Esto es importante. A veces decimos, pues no tenemos tiempo para los demás porque tengo muchas cosas que hacer, pero este chico así de jovencito se buscaba el tiempo para los demás. Em, Era catequista, le gustaba compartir también su conocimiento de Dios con los demás. Y aquí me gustaría hablar acerca de una investigación muy famosa que él hizo. Em, Él, como gran amante de la Eucaristía, realizó desde los 11 años una investigación acerca de los milagros eucarísticos. Él se inspiró para hacer esto en una feria que se hace en Rimini, en una parte de Italia, donde se lleva a cabo un evento cultural católico con una masiva participación de jóvenes. Pensemos, ¿no? Es un niño de 11 años que de verdad tiene su página que creó, actualmente está abierta, uno la puede visitar, pero estas investigaciones se componen de 160 paneles
con imágenes, fotografías, muchas de ellas realizadas por él mismo, que han recorrido más de 10,000 parroquias en el mundo. Él pasó horas y horas trabajando desde niño para dejarnos este legado. Aquí sus palabras de la mamá. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es el más increíble que hay en el mundo. Para realizar esto, se acabó 3 computadoras y pidió a sus padres que lo acompañaran a un viaje por toda Italia y parte de Europa, esto con la finalidad de recabar material fotográfico para esta investigación. Si alguien está interesado en saber más sobre los milagros eucarísticos que investigó Carlo, en la descripción está el enlace a su página. Bueno, siguiendo con sus luchas, Carlos, como todos los niños o la mayoría de los niños, amaba las cosas dulces como la Nutella y los gelatos, los helados. Y debido a ello estaba subiendo de peso, como es de esperarse. Esto le hizo entender que hay que tener un equilibrio en la vida y luchar por la virtud de la templanza. Carlo pensaba mucho en los demás. Él no estaba de acuerdo que otros tuvieran que recoger su desorden, así que intentaba levantarse un poco antes para que su habitación estuviera limpia y ordenada, antes de que llegara la señora que les ayudaba con la limpieza de la casa. Hizo una profunda amistad con un empleado que trabajaba en su casa. No sé si se pronuncia bien, el señor Rajesh era hindú. Y aquí me llama la atención mucho esta historia, creo que es muy bonita. Él no era católico, pero él comenta que frecuentemente lo llevaba a la escuela y en el camino Carlo le hablaba de Jesús, le explicaba cómo era posible su existencia en la Eucaristía y la importancia de esta, hasta el punto que Rajesh comenzó a soñar con Jesús y con María. Y le preguntaba, Carlo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estos sueños? Y Carlo le respondía, Jesús te quiere. Así que en 1999, Rajesh pide los sacramentos de iniciación, los cuales recibe y Carlo lo acompaña, ¿no? En ese momento tan importante y tan hermoso. Bueno, Carlo también había una cosa que tenía muy especial en su corazón y era Asís. La ciudad de San Francisco de Asís era un lugar muy particular en el corazón de Carlo. No sé, esta ciudad tiene algo, he tenido la fortuna de estar ahí, una paz bien hermosa, una cosa difícil de explicar. Y Carlo era atraído a esta ciudad donde pasaba las vacaciones. em, Y aquí sus amigos hablan de este testimonio que daba Carlo con su vida en los pequeños detalles cotidianos. Se confesaba con mucha frecuencia y respecto a este sacramento decía, igual que para viajar en globo hay que quitarnos peso, también el alma debe hacerlo para llegar al cielo. Ahora vamos a dar paso a la última parte de esta historia. Llegamos al año 2006. En el verano, él le había preguntado a su mamá, oye mamá, ¿será que yo debo ser sacerdote? Y su mamá le dijo, bueno, es algo que tú solo descubrirás llegado el momento. Em, bueno, ya está, llegamos a octubre. En octubre, él trae como una gripa que no se quita, no se quita, entonces lo llevan al hospital y al hacerle análisis le encuentran una leucemia aguda.
Él, al saberlo, dijo: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa, por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. ¿Pasó 3 días solamente? Sí, solo 3 días, pero 3 días sumamente dolorosos según lo que cuenta su mamá. Las personas que estuvieron a su alrededor fueron muy dolorosos. 3 días, el 12 de octubre, fallece en el hospital de Monza, en Milán. Em, Hasta aquí la historia de este chico tan especial, tan actual. No sé, siento que muy cercano a nosotros, a la cotidianeidad, ¿no? Em, Quiero compartirles los datos que tengo acerca del milagro para su beatificación. El 10 de octubre de 2020 fue declarado beato. El milagro por el que se dio paso a su beatificación fue en Brasil, a un niño de nombre Mateus. Él sufría una mortal malformación congénita en el páncreas. Esto le generaba al nene vómitos constantes. Él no paraba de vomitar, estaba cansado de vomitar. Había una reliquia en la iglesia donde el niño asistió y de Carlo Acutis, y le preguntó a un familiar, me parece que al abuelo, qué pido cuando esté cerca de la reliquia, y le dijo que dejes de vomitar, pídeselo, pídeselo. Entonces el niño así, tal cual, le dijo eh, que ya no quería vomitar. Un sacerdote hizo una oración por el nene, jamás volvieron los vómitos. Al hacerle los análisis estaba curado, estaba totalmente curado. Este fue el milagro para su beatificación. Y bueno, queridos amigos, ya para concluir, quiero compartirles un hermoso testimonio. Es acerca del funeral de Carlo. En el funeral de Carlo asistió muchísima gente, no cabía una persona más, estaba lleno de gente, pero curiosamente eran personas que, comenta su mamá de Carlo, ella no conocía. Es curioso porque un chico de 15 años, pues la mayor parte de la gente que con él convive, pues la va a conocer la mamá. Y la mamá no los conocía, porque Carlo, a escondidas, había estado ayudando a mucha gente en situación de calle, a mucha gente inmigrante que estaban muy necesitados de ayuda. Y le hablaban y le decían todo lo que su hijo había hecho por ellos, y la mamá estaba pues muy impresionada. Este creo que es un ejemplo, un testimonio de cuando hacemos el bien, hay que hacerlo en silencio para que Dios sea quien lo mire y nadie más. Eh, bueno, amigos, espero que si esta historia fue de su agrado, nos ayuden compartiendo este video para que más gente conozca a Carlo, y se suscriban, por favor, le den like, nos ayuda mucho. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.